Les comentaba que la palabra, que el bautismo en el Espíritu Santo tiene como propósito la obra regeneradora en el corazón del hombre. Hay varias posturas, probablemente vayan a encontrar alguna definición diferente a la que yo les estoy dando, pero quiero irme más a lo profundo del contexto en que se desarrolla el concepto del bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautizo se usaba cuando una tela de color blanco que querían teñirla de algún color, la sumergían completamente en una sustancia de ese color, una pintura, y cuando sacaban la tela adquiría el color de la tinta. O sea, había un cambio en el aspecto de la tela, ¿verdad? Esa tela ya no era la misma. Si era blanca y se metió en una sustancia roja o una tinta roja, cuando salía completamente roja, diferente. Y adquiría la misma naturaleza de la tinta, ¿verdad? O sea, ese mismo color rojo de la tinta lo adquiría la tela. Entonces, el término bautizo, coloquialmente en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, se usaba en este proceso para teñir telas. También, Juan el Bautista lo usaba para definir la muerte eh, a la vieja vida y la resurrección a una nueva vida, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando nos bautizaron en agua, ¿qué es lo que nos hicieron? Nos sumergieron y nos sacaron nuevamente, que es una representación a una muerte, como una sepultura, a nuestra vida anterior y una resurrección a una nueva vida. Que eso Pablo más adelante lo explica en Romanos capítulo 6, donde hace referencia a que hemos sido resucitados juntamente con Cristo por medio del bautismo para que andemos en vida nueva. Entonces, cuando entendemos que el bautismo tiene una tarea regeneradora, que el objetivo del bautismo en el Espíritu Santo es cambiar la naturaleza del hombre, ahí partimos el objetivo y podemos darnos a entender cómo es que una persona es bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Normalmente en nuestro mundo pentecostal asociamos al bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. No sé si alguna vez has escuchado algún predicador que decía, este, si usted no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo. O si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y, y normalmente usan textos del libro de Hechos para justificar la perspectiva que ellos normalmente tienen. Eh, cuando entonces, dentro del mundo pentecostal hay muchos conceptos al respecto que rodean al bautismo en el Espíritu Santo, y hay cuatro principales, ¿verdad? El primero de ellos es que el bautismo en el Espíritu Santo surge al momento de la conversión sin las lenguas, ¿verdad? Que es normalmente la postura clásica de las corrientes. Pueden bajarle un poquito a la música, es que se escucha un poquito, fuerte. Está muy navideña, ¿verdad? Pero se escucha un poquito fuerte. Eh, la la primera postura es que al momento de la conversión, sin las lenguas, es el bautismo del Espíritu Santo. Normalmente esta postura la tienen la denominación bautista, los reformados y otras denominaciones protestantes históricas. Eh, Sin embargo, a veces caen en una doble contradicción, puesto que en el libro de Hechos hace evidente que el bautismo en el Espíritu Santo llega después de la conversión de los apóstoles. Que cuando ellos reciben al Espíritu Santo en el libro de Hechos, ellos ya eran convertidos, o sea, ellos ya han creído en Cristo. Este, entonces ahí hay varios problemas con los que tienen que lidiar para mantenerse en esa postura. La segunda postura es que el bautismo del Espíritu Santo surge al momento de la conversión, y siempre, según esta postura, siempre va acompañado del hablar en lenguas. Probablemente hemos escuchado a algún predicador, pastor o evangelista que dice, si usted no habla en lenguas, no es cristiano.
O sea, si usted, o sea, si el que no habla en lenguas es porque es un inconverso o que no ha creído en Dios, ¿verdad? O no ha nacido de nuevo, no ha tenido esa conversión. Eh, Esta postura no se puede sostener bíblicamente porque Pablo en sus cartas muestra que se puede tener al Espíritu Santo y no tener lenguas. Es algo bien tremendo. La otra postura que expresa que el bautismo del Espíritu Santo va acompañada de la regeneración sin lenguas. Ahora, aquí vemos dos cosas muy interesantes. La regeneración, cuando sucede al momento de la conversión, ¿verdad? Pero ahorita vamos a estudiar más o menos que la conversión es independiente, o no, no independiente, actualmente va junto con la regeneración, pero hubo momentos históricos donde había una conversión sin regeneración, pero vamos a estudiarlo un poquito más a detalle adelante. Y por último está la postura que es la mayoría de los pentecostales, que sostienen la mayoría de los pentecostales, que es que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, ¿verdad? Que muchas veces hemos escuchado predicadores que nos dicen, ¿quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pase, ¿verdad? Para que oremos por usted y empiece a hablar en otras lenguas. Entonces, eh, yo siempre he dicho, hermanos, que una doctrina mal desarrollada nos lleva a tener problemas eclesiásticos, es decir, problemas dentro de la iglesia. O también, en lugar de edificar la iglesia, produce disensiones o produce dificultades. Eh, la problemática con esta postura de poner que el bautismo del Espíritu Santo sea una experiencia posterior a la conversión tiene varios problemas. Número uno, Pablo no sostiene esa postura en todos sus escritos. Número dos, esto nos lleva a categorizar a dos formas de creyentes o a poner a los creyentes en dos categorías. Aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esto puede llevar a que aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo se sientan como una categoría superior al resto de los cristianos y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, según esta postura, llevarlos a una frustración e inclusive llegar a pensar que Dios les ama menos o que les menosprecia en cierta manera porque no les ha dado el don de lenguas, eh, o según ellos, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, dentro del pentecostalismo, están básicamente estas tres posturas. Esta más que nada es más bautista, más reformada, y normalmente ellos ven la conversión como el momento en que el Espíritu Santo nos bautiza. La tercera postura, va muy similar a esta, pero ahorita yo quiero explicarla. Eh, Normalmente, bueno, esta postura la segunda, que es al momento de la conversión y que siempre tienes que hablar en lenguas o sea, si eres convertido, tienes que hablar sí o sí. Esta postura no es defendida por ningún teólogo formal. O sea, esta postura realmente es de calle. O sea, me refiero a que no es académica, no es una postura académica, es una postura empírica que o los predicadores normalmente sostienen únicamente basándose en la experiencia. Entonces, las únicas dos posturas académicas dentro del pentecostalismo son estas dos. Em, que, por ejemplo, Stanley Horton defiende. Uy, déjame cambiar de marcador. Stanley Horton defiende la cuarta y Gordon Fee, que es otro de los pentecostales prominentes, defiende la cuarta. Eh, ¿En qué se basan ellos para defender sus posturas? Gordon Fee se basa en las cartas paulinas y Stanley Horton en el libro de Hechos, ¿verdad? Eh, Aquí hay un problema que yo personalmente, si usted me pregunta, hermano Johnny, ¿y usted de cuál postura o a cuál postura se adhiere? Yo me adhiero a la tercera, o yo comparto la tercera. La cuarta
que es la que yo les comentaba, que lo ven como una experiencia posterior a la conversión, no se sostiene bíblicamente por varias razones. Número uno, el libro de Hechos es un libro histórico narrativo, es decir, solamente narra los acontecimientos. No da una explicación, como sí lo hace Pablo en sus epístolas, de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si nosotros tomamos el libro de Hechos para hacer doctrina, nos metemos en otros conflictos hermenéuticos. Uno de ellos es, por ejemplo, que los que están acá, y aquí le voy a poner que estos son reformados y bautistas, em, dicen, oye, es que yo veo las lenguas, según los bautistas y los reformados, como una obra que Dios usó para capacitar a los discípulos para que aprendieran idiomas terrenales y así pudieran predicar el evangelio. Eso es lo que dicen los reformados y los bautistas. O sea, ellos el don de lenguas no lo conciben como si lo hace el pentecostalismo. Y uno de los argumentos que ellos usan es precisamente el libro de Hechos. El libro de Hechos ellos lo usan y dicen, es que yo veo aquí en el libro de Hechos que ellos hablan las lenguas, pero con el fin de evangelizar. O sea, Dios los capacitó para hablar en lenguas y predicarle a aquellos, pues como ellos no tenían la capacidad de aprender idiomas, Dios les dio ese don de aprender idiomas y así predicar el evangelio en diferentes lenguas, en diferentes naciones, etcétera. Ellos ven el don de lenguas de esa manera y usan el libro de Hechos precisamente para defender esa postura, ignorando lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 14, capítulo 14. Entonces, si nosotros nos adherimos a esta postura de Hechos, tendríamos que también nos meteríamos en el problema de la postura reformada o de la postura bautista. Pero si nos adherimos a la postura paulina, de la concepción paulina del bautismo en el Espíritu Santo, podemos ahora sí que pues, presentar una apología más centrada y obviamente como lo hace una teología sistemática más ordenada respecto a la postura del hablar en lenguas. Ahora, este, que yo les decía, ¿cuál es la finalidad del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea o la función de esa acción de bautizar en el Espíritu Santo a una persona? ¿Cuál es? Lo había dicho esto al principio. Los que llegan tarde tienen excusa, ¿verdad? No se preocupe, hermana. Este es el consolador. Ese es ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? La función, la acción de bautizar en el Espíritu Santo. Ujú. Vamos a Tito, vamos a citar mucho a Pablo, hermanos. Ujú. Sí, el Espíritu Santo tiene varias funciones. Una de ellas es capacitarnos, ¿verdad? Renovarnos, capacitarnos para evangelizar, para los dones del Espíritu Santo, pero la principal función del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, o sea, en el creyente, no fuera del creyente, es, como dijo la hermana, madurar, crecer. Damos, sí. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, son muy parecidas, ¿verdad? Sí. Actualmente, las lenguas, o bueno, no las lenguas, sino el bautismo del Espíritu Santo ocurre al momento de la conversión. Pero hubo un momento en la historia donde fueron eventos separados. Ahorita voy a llegar a ese punto, porque el argumento que usan los que creen que es una experiencia posterior a la conversión, es decir, que los apóstoles cuando recibieron en el Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo, ellos ya eran creyentes, ya eran conversos, ¿verdad?
Y eso contradeciría el hecho de que es una, o más bien eso daría la razón a que es un evento posterior a la conversión, ¿verdad? Y en cierta manera entraría en conflicto con lo que dice Pablo, que el bautismo en el Espíritu Santo es el momento de la conversión. Entonces, aparentemente hay una contradicción en esas posturas, pero no es que haya una contradicción, sino que secuencialmente en la historia hubo un momento donde hubo conversión sin regeneración. Y es lo que voy a explicar en esta clase, ¿verdad? Em, bueno, vamos a Tito 3, versículo 5. ¿Lo puede leer, hermana Gleice? ¿Y luego qué más? ¿Qué referencia hace ahí el versículo 6? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestra salvación. ¿Cuál es esa referencia? ¿A qué está haciendo referencia el versículo 6? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es la profecía de Joel? Que él derramaría su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, la regeneración va ligada a el concepto del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, el objetivo del Espíritu Santo es la regeneración del corazón del hombre. Ahora, entonces, ¿cómo explicaríamos que los discípulos, cuando creyeron en Jesucristo, cómo es que ellos tuvieron que esperar a que el Espíritu Santo viniera para bautizarles y ahora sí que regenerarles? ¿Acaso no en su momento la fe en Cristo no les regeneró? No les Es correcto. Entonces, es por eso que hay estas dos diferencias en estos dos puntos. Quiero que vayamos a un texto que nos va a dar mucho más luz en este aspecto. Y ese texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan, es Juan, sí, es Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice, porque mora, no, dice, con vosotros. Dice, ¿y estará dónde? Hay una diferencia entre con y en, ¿verdad? Con es compañía, ¿verdad? Junto. Y en es dentro. O sea, fíjense, y aquí Jesús está diciendo, el Espíritu Santo está con ustedes y ha estado con su pueblo durante todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo obrando y obrando también bueno, no dentro de los creyentes, sino obrando en la vida de los creyentes, como por ejemplo Saúl, el rey David, y haciendo una obra principalmente capacitadora. Y entonces llega la profecía de Joel. Dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y viene otra profecía también en Ezequiel capítulo 36. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36 con respecto al nuevo corazón y un nuevo espíritu? Si quieren, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Dios, dame sabiduría para explicarlo más. Sí. ¿Mande? 36, 26. Ok, dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Puedes poner el 26 y el 27 juntos? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, esta profecía en el momento de Ezequiel, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro, es futuro. ¿Qué
¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que es algo escatológico en su momento, es algo que apunta hacia el futuro y hacia el nuevo pacto, apunta a Cristo. Este es, sí, es una profecía que se cumple con Cristo. ¿Y sabe cuál es la magnitud de esto, hermanos? Que cuando más adelante veamos las doctrinas calvinistas y las doctrinas arminianas, el calvinismo y el arminianismo, espero no saturarlos de conocimiento, hermanos. El calvinismo es una postura soteriológica de la salvación que dice que Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros para perdición. Y que desde antes de la fundación del mundo, Dios todo estaba predestinado y que Dios salva a quien Él quiere y Él decidió dejar a algunos en condenación para que se mueran en el infierno. Y una de las cosas que ellos, hay algo que se llama el Ordus Salutis, o que más bien es el orden de la salvación. Es decir, ¿en qué orden acontece la salvación de una persona? El calvinismo primero pone la regeneración primero, después pone la fe y después la justificación, santificación y pues lo demás. El arminianismo pone la gracia preveniente y luego pone la fe y luego pone la regeneración junto con la justificación y ya acto seguido la santificación. Am, ¿Qué es lo que dice el calvinista? Dice, para que Dios salve a alguien, o sea, el hombre está tan perdido, tan depravado, que no puede creer en Dios. Y no puede creer en Dios a menos que Dios lo regenere primero. Y ellos usan textos como precisamente Tito 3:5 para justificar que Dios nos salva por medio de la regeneración antes que la fe. El problema es que en el Antiguo Testamento, y con lo que acabamos de leer de Ezequiel 36 y 37, Ezequiel 36, 26 y 27, vemos que en el Antiguo Testamento no había una obra regeneradora del Espíritu Santo dentro del creyente. Eso deja descubierto a todos los creyentes del Antiguo Testamento sin regeneración. Y inclusive vemos la fe en ellos, a pesar de no estar regenerados. Eso echa por tierra y es un argumento muy fuerte en contra del calvinismo. Más adelante, cuando lo veamos, vamos a estudiar más a profundidad de esto, pero es un argumento muy fuerte en contra del calvinismo. Y si ellos quisieran encontrar una forma de regeneración antes de la fe, no pueden usar Tito 3:5, porque Tito 3:5 está ligado al bautismo en el Espíritu Santo. Y tendrían que llegar a la misma conclusión que llega el arminianismo, que es la gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Es el oír la palabra de Dios. Es esa labor que el Espíritu Santo hace de convencer al mundo de pecado. Cuando escuchamos la voz de Dios, dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios capacita al hombre a producir fe. Esa es la gracia preveniente que viene antes de la fe, que produce fe y acto seguido viene la regeneración y la justificación. Ahora, vamos a borrar esto aquí para ese espacio. ¿Mande? Ya sea, necesito uno enorme, así como los que usan los maestros de física ahí en la universidad. Em, ¿En qué fecha murió Jesús? Bueno, sí, pero ¿cómo se llama la fiesta judía que se celebraba cuando murió Jesús? ¿Es la Pascua? Ujú. Ok, voy a borrar aquí esto de Tito 3 porque me quita un poquito de espacio. Ok, ¿cuándo ocurre el derramamiento del Espíritu Santo? ¿En qué fecha? ¿Cómo se llama la fiesta que se celebraba?
El Pentecostés, muy bien, que son 50 días después, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí un breve análisis para entender por qué Dios hace eso. Me perdió el otro marcador. Eh, ¿Qué era la Pascua para los judíos? Recordando de Moisés lo que había pasado, por eso salían a campas y todo lo que el trayecto que vivieron, y recordar que siempre Dios estaba. Sí, la Pascua era para celebrar la salida de Egipto, ¿verdad? Es decir, la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? De Egipto. Y nosotros como cristianos celebramos la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que consigue la muerte de Jesús para nosotros? La libertad del pecado. Es un paralelismo entre la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, la libertad de ese yugo, de esa esclavitud, a una nueva vida. Sí, de hecho, el bautismo también está relacionado con el paso por el mar muerto. Y en caso del cristianismo celebramos a la muerte de Jesús como nuestra liberación del yugo del pecado. Que como decía Pablo, que todas las actas de decreto que estaban en nuestra contra fueran echadas fuera, ¿verdad? Todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar y fuimos justificados y liberados del poder del pecado por la acción de Jesucristo. Es un paralelismo a lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel. Fíjense, Dios es un Dios bien detallista, hermanos. Dios es un Dios bien detallista. Dios no hace nada sin ningún propósito. Él murió en la Pascua precisamente para que relacionáramos su muerte como nuestra libertad, el pago por nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Así como para los judíos, la salida de Egipto era la libertad del yugo de esclavitud que tenían con los egipcios. Después viene el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés para los judíos? Hay una fiesta que se llama, judía, que se llama bueno, mejor cambio el negro, que es no sé si lo escribo bien, pero es Shuobot, creo que se llama, no, a ver, déjame lo busco, aquí lo tenía anotado. Es el Shavuot, perdón. Estaba cerca, hermanos. Es el Shavuot. ¿Es equivalente al Pentecostés? Sí, es el Pentecostés. O sea, realmente es la fiesta judía que se celebra en el Pentecostés. Nosotros le llamamos Pentecostés porque es 50 días después de la muerte de Jesús, pero en esa misma fecha los judíos celebran el Shavuot. ¿Qué era el Shavuot? Recuerdan que en el libro de Hechos nos narra que cuando ellos estaban en el Pentecostés, habían llegado a Jerusalén muchos judíos procedientes de diferentes lugares. Bueno, ellos habían llegado a Jerusalén a celebrar el Shavuot. Ahora, fíjense bien, ¿qué era el Shavuot para los judíos? Era la fecha en que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? De Moisés. Y es la fecha en que se sella la alianza entre Dios e Israel. O sea, en esa fecha es cuando Dios le da las tablas de Moisés en el monte Sinaí, ahí en medio de los truenos y de todo eso. Dios le da las tablas a Moisés y hace un pacto con Israel, un pacto basado en la ley, en el cumplimiento de la ley. Y ahí es donde ahora sí que Dios adopta y hace esa alianza de él, de Israel como su pueblo, basándose en la ley. Después en el Pentecostés, con nosotros los cristianos, Dios envía a su Espíritu Santo. ¿Puedes poner otra vez el versículo de Ezequiel 36, por favor?
¿Qué es la profecía de Ezequiel 36? Y pondré en vosotros mi espíritu. ¿Y haré qué? Y haré, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. En otro texto de Ezequiel dice, y pondré mi ley en sus mentes. Entonces, cuando en el Sinaí Dios le estaba dando la ley en tablas, pero a nosotros en el Pentecostés nos da la ley con su Espíritu Santo y lo pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay una regeneración en ese momento, al ocurrir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, la fecha del Shavuot y con el derramamiento del Espíritu Santo no es una casualidad, es un paralelismo a lo que ocurrió con Moisés en el Sinaí, con el otorgamiento de la ley a Moisés. Y a nosotros, en lugar de darnos la ley en tablas, nos da su Espíritu Santo para que Él dentro de nosotros nos haga cumplir la ley que no pudo cumplir Israel en su momento. Y no solamente eso, sino que en el Sinaí, Dios con esas tablas, Dios forja la alianza entre Israel y Dios, tomándolo como su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, con el derramamiento de su Espíritu Santo, Dios hace una alianza entre su iglesia y nosotros. Todos los teólogos conocidos están de acuerdo con que la fundación de la iglesia comienza en el Pentecostés. Esa alianza del nuevo pacto entre Dios y su iglesia. Y es por eso que cuando Pablo habla del Espíritu Santo, lo menciona como las arras del Espíritu, esa garantía del pacto de pertenencia como pueblo de Dios. ¿Qué son las arras? En la cultura judía, cuando un joven se iba a casar con una joven, normalmente le daba un presente a la familia, como pues una suma de dinero grande o algo muy, muy valioso, como muestra de su compromiso de que se casaría con esa mujer. Es como hoy en día que le damos el anillo de matrimonio, ¿verdad? A nuestra prometida, sí, el dote, ¿verdad? Entonces, esa garantía, ese sello, ese sentido de pertenencia nos lo da en el momento del Pentecostés. Entonces, cuando entendemos el objetivo del bautismo en el Espíritu Santo, nos damos cuenta que tiene una labor regeneradora. O sea, el objetivo era la regeneración. Y es por eso que hay esta diferencia, ¿verdad? De esta postura de la primera y la tercera, porque en la primera creen que la regeneración es en todo momento, en todas las etapas de la historia, fue el momento de creer. Pero ya vimos que no. La regeneración es un evento únicamente neotestamentario que ocurre a partir del Pentecostés. Hoy en día, cuando una persona acepta a Cristo, obviamente la justificación y la regeneración vienen simultáneamente en la conversión. En el Antiguo Testamento, cuando una persona creía en Cristo, se convertía y solamente era justificada, como en el caso de Abraham, ¿verdad? Que Abraham dice que él creyó y le fue contado por justicia. Eh, de hecho, hay muchas, muchas evidencias y una de ellas del pueblo de Israel en su continuo pecado y rebelión contra Dios, nos muestra la necesidad del hombre de ser regenerado desde adentro. Esa necesidad de un cambio de corazón, de que algo dentro de él ocurra para poder cumplir la ley. Cuando el rey David pecó y en el Salmo 52 dice, no quites de mí tu espíritu. El Espíritu Santo estaba con él, estaba con él. Pero entonces David, una forma profética, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. David era creyente. David tenía el Espíritu Santo acompañándolo. Porque dice: no quites de mí tu espíritu, Señor. Y él se da cuenta de la necesidad de una regeneración dentro del corazón. Dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si bien eso no ocurre durante la vida de David, es una promesa que después Dios le hace al pueblo de Israel con Ezequiel 36, varios versículos de Ezequiel, con Joel
y más adelante donde dice, yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, yo voy a hacer esa labor. O sea, todo eso son profecías a futuro que apuntan hacia el nuevo pacto este, con Cristo y al Pentecostés. Un nuevo pacto, unas nuevas tablas de la ley que Dios nos da, pero nos las da justamente con su Espíritu Santo dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Sí, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía una labor capacitadora. Es decir, algo muy similar con los dones del Espíritu Santo, que Dios capacita a una persona para llevar a cabo una tarea, pero no necesariamente eh, realiza una regeneración dentro de la persona. Por ejemplo, hay textos como que Jesús decía, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y se apartados de mí. O sea, ustedes no tienen un corazón conforme al que yo quiero, ¿verdad? O sea, hay, si bien el Espíritu Santo obraba en ellos de una manera capacitadora para cumplir tareas, dentro de ellos no había una labor, no había un cambio, no había esa transformación del corazón. Y por eso ahorita les explicaba que la palabra bautizo, que significa sumergir, lo usaban cuando iban a cambiar una tela de color. Y cuando salía otro color. Ya no era igual. Cuando nos bautizamos en agua, representamos la muerte a una vieja vida y una vida nueva, ¿verdad? Una nueva criatura. Pero el bautismo en agua realmente es una representación de algo que ya sucedió, de algo que ya sucedió dentro del corazón de la persona. Entonces, hoy en día, o sea, a partir del Pentecostés en adelante, este, realmente solamente tendríamos tres posturas, porque estas serían simultáneas. Solamente que las separamos para dar a entender que antes del Pentecostés había una conversión sin regeneración, que solamente nos daba una justificación. Y eso lo vemos con las profecías de Ezequiel, con lo que nos está diciendo Tito 3:5, con las evidencias del Antiguo Testamento y con lo que también vimos de Jesús, que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Esa labor regeneradora, esa labor que Dios hace de transformación surge a partir del Pentecostés. O sea, y cuando uno entiende el contexto y por qué Dios elige el Shabbat para derramar su Espíritu Santo y elige la Pascua, que es la salida de Egipto, para que Jesús muera y nos libere del pecado, así como Él liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, tú dices, wow, o sea, Dios está siendo muy detallista en las formas en que Él realiza las cosas. No es una casualidad de que, ay, Dios eligió la fecha del Pentecostés para manifestar su Espíritu Santo. No, Él eligió esa fecha para darnos a entender que era el cumplimiento de la profecía de Ezequiel y de Joel, y que lejos de darnos unas tablas para cumplir la ley, Él nos da la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, hasta aquí yo creo que espero ir más o menos bien. ¿Qué pasa? Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es un concepto diferente al hablar en lenguas y diferente a la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿va ligada la llenura del Espíritu Santo con el hablar en lenguas? Normalmente puede ir acompañado. ¿Puede ir acompañado? Sí. ¿Es garantía de que vaya a haber una manifestación del hablar en lenguas? No. ¿Puede haber llenura del Espíritu Santo sin lenguas? La respuesta es sí. ¿Y puede las lenguas producirse sin la llenura del Espíritu Santo? Normalmente no. Entonces, más adelante vamos a ver esa distinción del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, y ya cómo opera cada una de las cosas. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos? Hasta aquí. Preguntas, comentarios, algo que quieran, a lo mejor que no deje muy bien claro. Sí, yo sé, hermano, es muy complicado. De hecho, ni los teólogos se ponen de acuerdo. Este, por ejemplo, Stanley Horton, él defiende la cuarta postura y Gordon Fee defiende la tercera postura. Otros teólogos bautistas, pues ellos se inclinan más
hacia la primera postura. El detalle aquí es que yo siempre he dicho, hermanos, que una teología mal desarrollada puede llevar a consecuencias dentro de la iglesia. Y yo he visto que esta postura normalmente lleva a que un creyente, por no hablar en lenguas, se sienta menos que otra persona. E inclusive hasta sienta que Dios no le ama porque no le ha bautizado en el Espíritu Santo. O una persona que sí habla en lenguas pueda creerse más que aquella que no habla en lenguas. Entonces, esta postura normalmente nos lleva a categorizar a los creyentes en dos categorías, a los que sí y los que no. Y eso a veces es perjudicial. Entonces, lo importante es la llenura que nos da el fruto en el Espíritu Santo. Fíjate, la vez pasada el hermano Juan Carlos Vargas se le ocurrió decir que los que no hablan en lenguas no tienen poder. Eso lo dijo él. Y obviamente me dio risa por lo que dijo, no es verdad. Sí, no, no, es verdad. El poder, de hecho, no, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, acto seguido, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Entonces, el detalle es que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ocurren esas tres cosas, pero no quiere decir que sean las mismas. Que el libro de Hechos lo que hace es simplemente narra lo que ocurrió, o sea, simplemente lo narra, no explica qué es cada una de esas cosas. Pero lo que no se ponen a ver es que después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban ahí reunidos, y la demás gente se queda ahí viéndolos, y Pedro se levanta y dice el texto lleno del Espíritu Santo, les dice, no, no están ebrios, no están pasados de copas, ellos, esta es la promesa del profeta Joel, les empieza a explicar. Y entonces los que están oyendo les dicen, ¿y qué haremos nosotros para recibir también el don del Espíritu Santo? Y entonces Pedro les dice, crean en Jesucristo y arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y entonces, y el texto dice, y fueron bautizados, pero no dice que fueron bautizados, o no dice explícitamente que hablaron en lenguas, ¿verdad? Entonces, no da la garantía. El texto no menciona, y entonces ellos también empezaron a hablar en lenguas. No lo dice, ¿verdad? Y así, en varias ocasiones en el libro de Hechos, vemos que se habla de que personas vienen a los pies de Cristo y no dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. O sea, no dice que, más bien no dice que hablaron en lenguas. Simplemente dice que fueron bautizados en agua. De hecho, se hace más referencia al bautismo en agua en el libro de Hechos que al bautismo al Espíritu Santo, porque se da por hecho de que el bautismo en agua es el reflejo de lo que ocurre en el bautismo, en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la confusión llega en el libro de Hechos, y más adelante lo vamos a ver, cuando ocurren las cosas simultáneas. Pero el hecho de que ocurran simultáneamente en algunas ocasiones no quiere decir que sea una norma. O sea, no quiere decir que sea una fórmula que se tenga que repetir de igual manera en cada ocasión. Y eso Pablo más adelante lo explica. Y que eso, la explicación de Pablo, este, nos da mucho nos muestra una revelación impresionante porque él explica el concepto del bautismo en el Espíritu Santo, explica lo que es el hablar en lenguas y explica lo que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, este, eh, el poder, la respuesta o lo que comentaba el hermano, de decir que una persona que no habla en lenguas no tiene poder es incorrecto. Porque el don del espíritu, el don de hablar en lenguas, precisamente no es para evangelizar. Porque Pablo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, es un don personal para la edificación personal de cada creyente. En cambio, si hablamos del don de sanidad, el don de liberar endemoniados, el don de todos ellos, son dones que Dios da por medio del Espíritu Santo para llevar tareas fuera del creyente, es decir, a la congregación en general. Y ya con eso termino, hermanos, porque aquí ya me están poniendo aquí los que defienden que es una experiencia posterior
a, a la conversión, dicen que Lucas quiso dar a entender otro concepto diferente a Pablo, pero es muy difícil de defender eso, porque Lucas era discípulo de Pablo. O sea, Lucas no podría haber tenido una teología diferente a la de Pablo, porque él era su médico personal. Entonces, Lucas simplemente lo que hace es narrar los acontecimientos que ocurrieron en el libro de, bueno, en su evangelio y en el libro de Hechos, ¿verdad? El que nos da una explicación de los conceptos tal cual es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esta distinción, hermanos, porque si usted no ha recibido el don de lenguas, si piensa, ¿sabes qué? No, entonces Dios no me quiere o Dios me hace menos. No, no, Dios da el don de lenguas a que Él quiere y a quien no quiere, pues no se lo da. O sea, entonces, ¿no soy cristiano? No, es cristiano y es bautizado en el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús, pero el don de lenguas es otro don que Dios da. Entonces, si yo no hablo en lenguas, ¿no soy lleno del Espíritu Santo? No. No, el don de lenguas es para ser lleno del Espíritu Santo, es un catalizador que Dios nos da para ser llenos del Espíritu Santo, pero una persona puede ser llena del Espíritu Santo sin tener el don de lenguas. Jesús no hablaba en lenguas y él era lleno del Espíritu Santo. Entonces, y bueno, ni Juan, ¿verdad? Hay varios, evidencias que nos muestran que son cosas y conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? No hay que hacer una ensalada, porque a veces es una ensalada de todos esos conceptos, este, y, y, y no llevan a nada y nos llevan a creer que Dios tiene favoritos, a que algunos no son conversos, o que unos son más espirituales que otros porque hablan en lenguas y otros no, ¿verdad? Todo eso es lejos de edificar, desedifica, ¿verdad? O sea, destruye. Entonces, por eso es importante entender cada uno de estos conceptos. Hermano, entonces usted no quiere que hablemos en lengua, no, háblelas, pero háblelas para usted, para edificación suya. Y busque ese don de que Dios le haga hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo la interpretación, ¿verdad? Para poder edificar también a otros. Y fíjese, y también si Dios no le da el don de lenguas, no hay que sentirse frustrados, porque hay veces que hay gente que anhela tanto el don de lenguas y se meten en ayuno y oración buscando que Dios los dé les dé el don de lenguas. Y a veces llegan a una frustración donde tú dices, entonces Dios, ¿de qué sirve esto? Pero un don es un don, es un regalo, no puedes ganarlo. O sea, no es algo que tengas que hacer algo para recibirlo. Por eso la palabra don significa algo de gracia, algo, un regalo. Igual, o sea, hay veces que Dios da la sanidad a quien Él quiere y a quien no quiere, no se la da. Hay veces que Dios da la capacidad de echar fuera demonios a una persona y a otra no. O sea, eso es por gracia. Y una persona no es más que otra. Y eso hay que dejarlo en claro para que número uno no haya una frustración en aquellos que no tienen esos dones y tampoco haya una soberbia o creerse más en aquellos que lo tienen. Amén. 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 Hay veces que Dios, sí, hay veces que Dios tiene que tratar con nuestro carácter para usarnos, ¿verdad? Pero eso digo, lo vamos más adelante, pero sí es necesario también tratar con nuestro carácter para ser usados por Dios. Es correcto. e- Es, es correcto. Hey, sí, fíjese, hermano, y gloria a Dios que Dios primero trata con nosotros,
Porque hay veces que Dios usa personas sin tratar con ellas, ¿por qué? Porque él así le place, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Dios, a veces quiera tratar primero, y es lo mejor, ¿verdad? Que Dios hace en la vida es tratar primero con nosotros, ¿verdad? Antes de que Dios nos use, ¿verdad? Porque ser usado sin carácter es muy, muy peligroso.